Hola amigos y hermanos, hoy vamos a estudiar el nacimiento de Cristo Jesús, ¿verdad? Como estamos en época de Navidad, vamos a estudiar cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y así es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El nacimiento de Jesús fue el nacimiento de la persona más extraordinaria de la historia. Su nacimiento fue la encarnación de Dios mismo. En otras palabras, un Dios se hizo hombre. Este nacimiento es la mezcla de un Dios con la humanidad. Eso sale en Juan, capítulo 1, versículo 14. Y así dice la palabra. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a parafrasear este versículo. Este verso nos dice que Jesús, que es el verbo, ¿verdad? Que en griego significa logos, ¿verdad? O sea, la palabra dicha, la expresión divina, fue hecha carne. Jesús, Dios eterno, salió de su eternidad y entró en el tiempo para ser un hombre de carne y sangre. Entonces Jesús pasó a ser un hombre genuino, pero al mismo tiempo Él es Dios. Él fue completamente hombre y completamente Dios. Y este verbo, o sea, la palabra hecha carne, habitó entre los hombres. Y Juan dice, vimos su gloria, o sea, su poder, honra, majestad, como la del unigénito, porque Jesús es el único quien podría representar al Dios Padre, ya que era Dios, su Hijo, como el Padre. Jesús lleno de gracia, o sea, lleno de generosidad, benevolencia, buena voluntad, lleno de gracia porque de gratis regala la salvación a los hombres con solo creer en Él y en la palabra de Dios. Con respecto a la gracia de Dios, proporcionando la salvación a cada uno de nosotros. También con respecto a la gracia que Dios ejerce para con nosotros, la benevolencia inmerecida que Él entrega al salvarnos del pecado y de la muerte eterna. La verdad, porque Él es la verdad encarnada. Jesús es la verdad encarnada, la palabra, el logo, el verbo hecho carne. En Mateo capítulo 1, versículo 18 nos dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Luego, en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ustedes saben que el nombre Jesús significa Salvador, ¿verdad? Por eso le puso Jesús, porque él iba a salvar a su pueblo de sus pecados. En Mateo 1, versículo 22, 23, dice, el verso 22 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esta profecía sale en el Antiguo Testamento también, en Isaías capítulo 7, versículo 14, y así dice la palabra, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Esta profecía se cumplió en el nacimiento de Jesús. Un hijo nació de una virgen por medio de la concepción divina, sin tener un padre humano, sino divino. Este hijo de Dios nacido de una virgen humana era el mismo Dios con nosotros. Por eso Isaías le dice Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Era necesario que se encarnara para salvarnos. Era la única manera que el propio Hijo de Dios, que es Dios, nos salvara. Esto es lo que nos revela su nombre, ya que significa Salvador, Jesús, porque Él nos salvará de nuestros pecados, ya que la paga del pecado es muerte eterna. En otro capítulo, Isaías vuelve a profetizar de nuevo acerca del nacimiento de Jesús. En Isaías capítulo 9, versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aleluya, eso estaba profetizando Isaías.
acerca de Jesucristo. Vamos a parafrasear este versículo. La primera oración dice, porque un niño nos es nacido, ¿verdad? ¿A quién he nacido? A nosotros, al pueblo de Dios. Este niño nació por nosotros para salvarnos. El propósito de la venida de Cristo fue para nosotros, en beneficio de todos aquellos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Isaías vio la oscuridad y la tristeza de la nación. Vio también el Hijo que nacería para eliminar esa oscuridad que iluminaría al mundo. Y por eso dijo, dará a luz, porque Jesús vino para dar la luz a la oscuridad. Esa luz transmitida a nosotros para sacarnos de la oscuridad del pecado. En Juan capítulo 8, versículo 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Ahí es Jesús hablando, que es la luz del mundo. Continúa diciendo Isaías capítulo 9, versículo 6. Hijo nos es dado, dice Isaías, profetizando. Aquí está hablando del Hijo de Dios, que nos es dado a nosotros para el perdón de los pecados. Sale en Hechos capítulo 10, versículo 43. De este dan testimonio, dice la palabra, todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Es en el nombre de Jesús que recibimos perdón de pecados. Recibimos perdón de pecados en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Desde la eternidad, Dios planeó dar a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús es el Hijo de Dios y Él existió eternamente y solo en Él hay salvación. Sale en Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ya vieron, la Biblia es clarísima. No hay otro nombre dado al hombre bajo el cielo en que podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con Isaías, ¿verdad? Capítulo 9, versículo 6. La siguiente oración dice, y el principado sobre su hombro, ¿verdad? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Jesús reinará como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el gobierno del mundo entero estará sobre sus hombros. También Él es el único príncipe de príncipes. Él reinará sobre los príncipes que somos nosotros, su pueblo. Ahí está hablando de su principado, que es el pueblo de Dios. Salen en el Salmo 113, versículo 8. Y así dice el Salmo 113, versículo 8. Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ahí está hablando de nosotros que somos su pueblo. Ahí lo va a hacer sentar el Padre Celestial con los príncipes de su pueblo que somos nosotros. Aleluya. Este pueblo, ¿verdad? Ya dijimos que somos nosotros. Luego continúa Isaías capítulo 9, versículo 6. Y se me llamará su nombre, admirable consejero. ¿Verdad? Isaías sigue profetizando que su nombre de Jesús se llamará admirable y consejero. La palabra admirable que utiliza Isaías es la palabra hebrea pelé, sustantivo masculino que significa maravilla, prodigio, milagro, sorprendentemente espantoso en el buen decir de la palabra. Es usada para indicar alguna cosa que no es común o extraordinaria. Todo esto fue Jesús cuando estuvo en la tierra. Él hizo maravillas, prodigios, milagros. Esos actos fueron espantosamente sorprendentes. Dios el Padre lo revela en Isaías 29, capítulo 14, versículo 14, perdón. Y así dice Isaías 29, versículo 14. Por tanto, dice, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Aquí Jehová el Padre y el profeta Isaías están hablando de Jesús, que Jesús iba a administrar a su pueblo con prodigios grandes y espantosos, haciendo que pereciera la sabiduría de sus sabios, hablando de los escribas y fariseos que se creían los más sabios. Jesús desvaneció toda inteligencia de ellos cuando estuvo aquí en la tierra. La inteligencia de todos esos escribas y fariseos quedó en el suelo a la par de Jesús, de la sabiduría de Jesús. Por eso continúa Isaías diciendo, consejero. Un consejero es el que da consejo o asesoramiento. Y Jesús nos dejó un consejo maravilloso. Si leemos en la Biblia que los personajes quedaban atónitos por su modo de enseñar. Eso sale en Juan capítulo 7, versículo 46. Y así dice la palabra. Los alguaciles respondieron,
Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ellos estaban admirados, ¿verdad? Porque no había otro hombre como hablar. A los alguaciles estaban admirados como hablaba Jesús. Decían que no había otro hombre que hablara como Jesús hablaba. Jesús era la sabiduría encarnada en un hombre. Eso sale en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 3. Y así dice la palabra. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Verdad? En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué nos dice este versículo? Que nuestros corazones serán consolados por esos consejos o mensajes de Jesús y estaremos unidos en amor hasta que alcancemos la riqueza de la sabiduría de Dios, a fin de conocer el ministerio de nuestro Padre y Jesús, porque en Él está la sabiduría y en Él el entendimiento. Por lo tanto, Jesús es nuestro admirable consejero. Aleluya. Continuamos con Isaías, ¿verdad? Estamos parafraseando Isaías capítulo 9, versículo 6. Y sí, sigue diciendo Isaías, Dios fuerte, dice Isaías. La palabra Dios es la palabra hebrea Él, que utiliza aquí Isaías, que significa el todopoderoso, ¿verdad? Potente. Esto quiere decir que Jesús tiene la misma característica que su Padre Jehová. No se conoce otro ser que sea Dios fuerte, que sea igual a Dios, solamente su Hijo Jesús. El Padre está afirmando en su Hijo el derecho que tiene sobre el mundo. Jesús tiene todos los atributos de Dios, lo cual incluye su eternidad, ¿verdad? Luego continúa Isaías, ¿verdad? Seguimos con el mismo Isaías 9, versículo 6. Y dice Padre eterno. Son las características de Jesús. Padre eterno. Esto quiere decir que Jesús es también Padre de la eternidad. O sea que el eterno siempre ha existido. El legado de nuestro primer padre Adán fue la muerte. Jesús, el último Adán, llegó a ser el dador de la vida eterna. Adán es la palabra hebrea que significa hombre, ¿verdad? Adán significa hombre en español y en hebreo es Adán. Así como Adán fue la cabeza inicial y representante de la humanidad, Cristo fue la cabeza inicial y representante de una nueva humanidad, una humanidad eterna, como el Padre eterno que es. Jesús vino para darnos vida eterna. Aleluya. Luego dice Isaías 9, versículo 6. Príncipe de paz. Sigue dando las características de nuestro Señor Jesús cuando iba a nacer. Príncipe de paz. Es el que trae la paz al mundo. Jesús trae la paz en la mente de sus seguidores. Y eso sale en Isaías 26, versículo 3. Y así dice Isaías 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere, porque en ti ha confiado, dice Isaías. Jesús nos guardará en completa paz cuando perseveremos en su palabra. Al andar la palabra en nuestros pensamientos, vamos a vivir en paz, confiando en Jesús, ya que Jesús es la palabra encarnada, ¿verdad? Luego el mismo Jesús nos dice, también en Juan capítulo 14, versículo 27, así dice el mismo Jesús, la paz os dejo, dice Jesús, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, nos dice el Señor, que no nos turbemos y no tengamos miedo. La paz que nos da Jesús no es la misma que da el mundo. La paz del mundo son los deseos de la carne, mientras que la paz que da Jesús no la puede dar nadie, solo Él. Por eso se llama el príncipe de la paz. Cuando Jesús nos dice que no se turbe en nuestro corazón, no tenga miedo, la palabra corazón es la palabra cardia, que significa ser interior con sus pensamientos y emociones. Eso nos manda a confiar en Él, que no se turben nuestros pensamientos, nuestras emociones, ni tengamos miedo. ¿Verdad? ¿Cuántas cosas cometemos cuando estamos aterrorizados? Cometemos muchos errores. Entonces Él nos dice, no nos turbe, no se turbe sus pensamientos, sus emociones, ni tengan miedo. Confíen en mí, confíen en mi palabra, crean solamente, dijo Jesús. Amén, aleluya. En Lucas se narra lo que sucedió. Vamos a ver lo que sucedió en el cielo cuando Jesús nació. Es algo increíble lo que sucedió en el cielo cuando Jesús nació. Sale en Lucas capítulo 2, versículos 13 y 14.
Vamos a leerlo. Y así dice la palabra de Dios. Y repentinamente apareció con él, ángel, una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, exclamaron los ángeles. En esta noche especial, la noche del nacimiento de Jesús, en ese momento aparecieron con el ángel huestes celestiales. Aleluyas. Aparecieron huestes celestiales con el ángel. Y hueste es una palabra hebrea. Sus significados son ejércitos de guerra. O sea que llegaron todos los ejércitos celestiales de guerra cuando nació el Hijo de Dios. Cuando nació Jesucristo, llegaron todos los ejércitos con el ángel que andaba diciéndole a los pastores dónde estaba Jesús. Se bajaron todos los ejércitos para ver y ser testigos de ese maravilloso evento. Las huestes celestiales habían sido testigos de que Dios tomó la forma de siervo. Dios, que es Jesús, tomó la forma de siervo, se vistió de carne, lo que demuestra la profundidad de la misericordia, la bondad y el amor más allá de la comprensión. Nadie puede comprender tanto amor, tanta bondad, ¿verdad? De haber entregado a su Hijo y de su Hijo dar su vida, ¿verdad? No se puede comprender, es incomprensible ese amor. Aleluya. El ejército celestial estaban siendo testigos de cómo un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que existe, se humillaba haciéndose pasar por hombre. Imagínense, increíble lo que hizo Jesús. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 8 dice: y estando en la condición de hombre, dice Filipenses capítulo 2, 8, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Ya vieron cómo se humilló nuestro Señor Jesucristo? En condición de hombre. Luego sigue diciendo: por lo cual, dice la palabra, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, está clarísima la palabra, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún los debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La palabra es clarísima. El que quiera creer en otra cosa está perdido, porque es clara que es en el nombre de Jesús nada más, que es sobre todo nombre. Dios le dio eso, esa potestad. Es probable que todos los ángeles estaban interesados en este glorioso evento y se unieron a glorificar a Dios y adorar al recién nacido niño Jesús, ¿verdad? Los ángeles miraron al Hijo de Dios en una forma nunca antes vista, como un bebé nacido de mujer. Dios se desvistió de gloria, ¿verdad? Jesús se desvistió de gloria y ahora se hizo a semejanza de un hombre. Los ángeles estaban admirando todo eso, ¿verdad? Para que el más santo se hiciera salvador del pecador, para que él solo pudiera redimir a los injustos. Vino en semejanza de carne para ser salvador de todos los que invoquen su nombre. Aleluya. Es aquí donde Dios, el Padre y el Hijo revelan la profundidad de su amor, obligando a una tan admiración de parte de todos sus ángeles a clamar. Los ángeles, al ver tanto amor, ¿verdad?, obligó este amor al ser testigo de todo este evento que estaba pasando. Dijeron los ángeles: gloria a Dios en las alturas, gritaban los ángeles. Imagínense millones y millones de ejércitos de ángeles gritando gloria a Dios en las alturas. Significa que todos los ángeles en lo más alto, cuando dice gloria a Dios en las alturas, son los ángeles que estaban en el tercer cielo gritando gloria a Dios en las alturas, donde está el Padre Celestial, en lo más alto, donde mora, ¿verdad?, celebrando el nacimiento del Salvador del mundo. Los ángeles estaban celebrando gloria a Dios, le decían al Padre Celestial en las alturas. Todos los ángeles celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Luego clamaron los ángeles, ¿verdad? Sigue diciendo Isaías: y en la tierra paz, dijeron los ángeles. Y en la tierra paz, ese es el clamor que dieron los ángeles. En la tierra no había habido paz desde que Adán y Eva pecaron. El odio, la violencia, la guerra y todos los pecados producidos del corazón del hombre quitó la paz en la tierra. Ahora el príncipe de paz había llegado, y todos los que lo reciben como Salvador y Señor pueden experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento.
La paz que mantiene a los corazones, mentes y pensamientos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestro Señor Jesús vino la paz al mundo. Aleluya. Luego clamaron los ángeles, seguimos con la aclamación de los ángeles. Buena voluntad para con los hombres, dijeron los ángeles, ¿verdad? Esta frase la han cambiado, muchas personas la han cambiado esta frase. Dicen, la cambiaron, dijeron así, dice la gente así: paz a los hombres de buena voluntad. Así dice la gente, paz a los hombres de buena voluntad. Pero no es así. En la Biblia sale que clamaron los ángeles diciendo, buena voluntad para con los hombres. Es al revés, buena voluntad para con los hombres. Aleluya. Y ahí quiere decir que los ángeles hablan de la buena voluntad de Dios para con los hombres. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios para con los hombres? De entregar a su Hijo para el perdón de los pecados. Esa es la buena voluntad. Están hablando los ángeles de la buena voluntad de Dios, no de la voluntad del hombre. Es de la buena voluntad que Dios tuvo al entregar a su Hijo para el perdón de nuestros pecados. Sale en Lucas 24, versículos 46 y 47. Y así dice la palabra de Dios. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo pareciere y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Ya vieron? El Señor entregó a su Hijo con su buena voluntad. Increíble esa voluntad del Padre, ¿verdad? Los ángeles estaban emocionados. Dijeron, buena clase, buena voluntad. Dijeron que tiene nuestro Dios para con los hombres, que no se merecen nada. Se merecían la muerte eterna. No nos merecíamos la muerte eterna. Pero Dios tuvo esa buena voluntad de darnos a su Hijo para salvarnos de nuestro pecado. Así Jesús da testimonio, nuestro Señor Jesús da testimonio de la buena voluntad de Dios para con los hombres. Dios quiere el bien y no el mal para nosotros. Con su buena voluntad dio lo más preciado, lo más amado que Él tenía, su propio Hijo unigénito, para que podamos tener una vida eterna gloriosa. Esa es la buena voluntad para con nosotros. Increíble, desde el pesebre hasta la cruz, Dios revela la buena voluntad para con los hombres. Depende de nosotros aceptar la buena voluntad de Dios. Tenemos dos opciones. Podemos optar por la paz y la vida eterna, o podemos seguir sin cambiar, ¿verdad? ¿Cuánto seguimos sin cambiar? Tenemos que buscar cómo cambiar, buscar de Dios, de su palabra, y cada día ser un poquito mejor, cada día ser mejor, aleluya. Si no cambiamos, ¿verdad? Ustedes saben lo que nos va a pasar, ¿verdad? Muerte eterna. Esa es la otra opción, la muerte eterna, si no buscamos de Dios, no buscamos de su palabra, no buscamos de su presencia, ¿verdad? Vamos a tener muerte eterna, porque la que nos cambia a nosotros es la palabra de Dios. Para aquellos que aceptan el más grande regalo de Dios, que es su Hijo Jesús, ¿verdad? Podemos unirnos a los ángeles para gritar eternamente, ¿verdad? Gloria a Dios en las alturas, dijeron los ángeles, y en la tierra paz. ¿Quién venía a dar la paz? Jesucristo, ¿verdad? Porque con el antiguo Adán, ¿verdad? Fue muerte eterna y fue guerra, ¿verdad? Violencia, no había paz. Pero con la nacida de nuestro Señor Jesucristo clamaron los ángeles, paz en la tierra. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad de parte de Dios para con los hombres. Aleluya. Eso los han transgiversado. No sé si son quienes lo han cambiado, pero creen que el hombre por su buena voluntad se ha ganado la salvación. No nos ganamos la salvación nosotros. Es Dios el que la regala a través de su Hijo Jesucristo. Al creer en Él, aceptarlo como nuestro Salvador, ¿verdad? Y creer en toda su palabra, vivir la palabra que es Jesucristo. Aleluya. Bueno, espero que me hayan entendido lo que significó el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo que pasó en el cielo cuando nació, los ángeles celebrando el nacimiento del Hijo de Dios, la buena voluntad de nuestro Padre Celestial al regalarnos a ese Hijo maravilloso que nos vino a dar vida eterna, ¿verdad? Regalada, gratis, solo con cumplir con su palabra y seguir sus pasos, sus caminos, los pasos de Jesús tenemos que seguir para ganarnos esa vida eterna. Espero les haya gustado y hayan entendido el ministerio de Dios de haber regalado a su Hijo para la salvación del hombre. Dios los bendiga, los guarde y pasen una feliz Navidad, ¿verdad? Con sus familiares. Dios los llene de salud
y le dé paz en sus corazones, ¿verdad? Los que han perdido seres queridos, porque esta Navidad es triste, perdimos muchos seres queridos, pero Dios nos da la fortaleza y la paz, que es su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Y que Dios los bendiga, prosperidad y año nuevo para todos. Amén.